Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la S, la C y la Z. Vayamos entonces a la página 25 del libro de competencia lingüística. Empecemos con la S. La S es la 20ª letra y la 16ª consonante del alfabeto español. Veamos las reglas. Se escribe con S las sílabas tras, des o dis. Traspaso, traslado, destapar, disparate. También se escribe con S las terminaciones sivo o siva, pero en adjetivos. Ejemplo, televisivo, compasiva, esos son adjetivos, decisivo y explosivo. Tienen que ser adjetivos, obviamente. Siguiente regla, se escribe con la terminación ción de los sustantivos que derivan de adjetivos que terminen en sor, sible o sivo. Por ejemplo, extensión proviene de extenso, agresión proviene de agresor, visión de visible y lesión de lesivo. En esos casos, estos sustantivos llevan la S porque provienen de estas terminaciones. También se escriben con S las terminaciones ense y es, pero de gentilicios. Por ejemplo, nicaragüense, cordobés, sinaloense, holandés, francés. Esos son gentilicios. También se escribe con S las terminaciones ísimo de los adjetivos en grado superlativo. O sea, el máximo grado de calificación. Ísimo, altísimo, malísimo, facilísimo, rarísimo, grandísimo. También se escribe con S las terminaciones oso y osa de adjetivos. Ejemplo, bondadoso, oloroso, amorosa, jugosa, honroso. Vayamos a la siguiente regla. Se escribe con S también las terminaciones ismos de los sustantivos. Por ejemplo, comunismo, periodismo, altruismo, neologismo. A veces al verbo se le agrega al final uno o más pronombres. A estos pronombres se les llama enclíticos. Acá debemos recordar lo siguiente. Los pronombres enclíticos son los siguientes. Esos son los pronombres enclíticos, que por lo general se agrega al final del verbo. En este caso, un pronombre enclítico es el pronombre se. Por tal razón, se escribe con S. Entonces, miróse. Aquí está. Este pronombre enclítico. Lávese. El verbo y el pronombre enclítico. Dígaselo. Aquí hay dos pronombres enclíticos. De decir, dígaselo, cuéntaselo. Acá también hay dos pronombres enclíticos. Entonces, los pronombres enclíticos son estos. Estos son los dos. Y lo que hemos usado ahora son estos dos. Pero por lo general, en base a la regla, dice solamente se, ¿no? Muy bien, la terminación ista de sustantivos o adjetivos. Por
Por ejemplo, dentista, guitarrista, modista, futurista, vanguardista. También se escribe con S la terminación ésimo de los adjetivos y sustantivos numerales. A ver, diferenciemos primero que nada cuáles son los adjetivos. Adjetivos, por ejemplo, es pésimo. Y lo demás son sustantivos numerales. Por ejemplo, milésimo, nonagésimo, quincuagésimo, vigésimo. Eso con relación al uso de la S. Veamos ahora el uso de la C. La letra C es la tercera letra del alfabeto español y es la segunda consonante. Muy bien. Se escriben con C los verbos terminados en CIR. Decir, producir, resarcir, maldecir, surcir, conducir, aducir, fruncir, bendecir, reproducir, reducir, esparcir, lucir, traducir y también relucir, excepto el verbo asir y sus compuestos. También la terminación ción se escribe con S, pero que provengan de adjetivos terminados en to o do. Ejemplo, afección proviene de afecto. Admiración proviene de admirado. También se escriben con C las palabras que serían de otras que lleven T en la sílaba donde deba ir el sonido de C. Por ejemplo, acción proviene de acto. Egipcio proviene de Egipto. Entonces, esta T de acá. Ahora, si hablamos de aquellas terminaciones asia de sustantivos, podemos decir que tecnocracia, acacia, aristocracia, desgracia, farmacia, gracia. Son algunas de las palabras que llevan la C porque termina en asia. Se escribe con C también los verbos terminados en ser. Por ejemplo, nacer, ofrecer, conocer, entorpecer. Son algunas de las palabras que terminan en ser. Vayamos a la siguiente regla. También se escriben con C los verbos terminados en ciar. Verbos terminados en ciar. Por ejemplo, financiar, agenciar, diferenciar, propiciar, vaciar. Son algunos de los verbos que terminan en ciar y se escriben con C. Finalmente se escriben con C las terminaciones ansia, ansia y encia. Por ejemplo, cansancio, constancia, importancia, prestancia. Y bueno, esas son las 7 reglas que se usa en lo que se refiere al uso de la C. Ahora veamos la última letra, que es el uso de la Z. La Z es la 20ª y última letra del alfabeto español. Se escribe con Z los aumentativos
y palabras con sentido ponderativo o alabanza terminadas en azo o asa. Por ejemplo, jugadorazo, escritorazo, noviaza, actorazo. La terminación azo también que significa golpe. Por ejemplo, latigazo, portazo, manotazo, puñetazo. También los sufijos suelo y esna, que sirven para formar diminutivos y despectivos. Por ejemplo, ladronzuelo, reyesuelo, plazuela o sesno. Hay que tener en cuenta que los despectivos más que todo se utilizan para despreciar. Me refiero a esto de acá. Los despectivos se utilizan más que todo para despreciar algo o alguien. En el caso de las terminaciones as, es, is, os y us de los patronímicos, apellidos derivados del nombre propio español, por ejemplo, ¿no? Alcatraz, Velázquez, Ruiz, Muñoz, también las terminaciones en es y esa de los sustantivos abstractos, por ejemplo, ¿no? Timidez, bajeza son sustantivos abstractos, pereza también, honradez también, son todos ellos sustantivos abstractos. Y finalmente la terminación asgo de algunos sustantivos, por ejemplo, amiratazgo, hallazgo, cacicazgo, mayorazgo, noviazgo. Son, digamos, las reglas en este aspecto de la letra Z. Muy bien, hasta aquí es la parte de desarrollo del tema. Ahora a continuación seguiremos desarrollando las prácticas y las actividades programadas para el día de hoy.